enseñanza sobre el tercer factor que no hemos visto. Bueno, nomás rápidamente, ayer quedamos pendientes de platicar un poco lo que es mudita y lo que es upeksha. ¿Se acuerdan de los 4 inconmensurables? No nos alcanzó el día. Pero pues de manera así resumida, acuérdense que cuando hablamos de los 4 inconmensurables, hablamos del amor, compasión, el gozo y la ecuanimidad, que en sánscrito se llaman metta, karuna, mudita y upeksha. De hecho, yo tengo un amigo que así se llama, upeksha, upekshamatis. O sea, un hombre de la ecuanimidad. Y nos quedó pendiente, hablamos extensamente sobre el amor y la compasión, sus diferencias, lo que implica cada una de ellas. Y esta de mudita, o la alegría, a veces se traduce como alegría compartida. Es esta alegría que nos da a nosotros cuando una persona que tú quieres le va muy bien, ¿verdad? No, a ti puede estar yéndote muy mal, y si a un amigo, una amiga, un hermano que quieres mucho, una hermana, le está yendo muy bien, pues te da mucha alegría. Es como esta alegría que rompe de manera radical con nuestros celos y con nuestra envidia. La mudita es un antídoto fundamentalmente contra la envidia y los celos. Porque la envidia y los celos surgen fundamentalmente cuando al otro le va bien, cuando a los otros les va bien. Y a ti no. Tú quieres que a ti te vaya también como le va a esa persona. Y mudita alegría nosotros la practicamos mucho porque también es una forma de sintonizarte, es una forma de conectarte con los demás de una manera, podríamos decir, muy lúdica, muy placentera, muy alegre, de mucha felicidad, porque tú no necesitas hacer nada. Con mudita tú no necesitas hacer nada. O sea, no necesitas ninguna tarea ni cumplir ningún proyecto. Tú simplemente te vuelves feliz porque los demás están felices. Nada tienes que hacer. Es una maravilla la mudita, la alegría compartida. También a veces le nombran también la felicidad compartida. ¿No? Es todo esto que a veces sentimos con la gente que queremos, que es parte de nuestra vida y que quieres, que tenga éxito, que prospere, etc. Y nos da realmente mucha alegría, nos da mucho contento. Esa es la famosa mudita. Y podríamos decir que es la más austera y la que menos requiere condiciones. No tienes tú que hacer absolutamente nada para compartir mudita, ¿no? Porque todo lo demás lo hace la otra persona. Tuvo que trabajar, tuvo que hacer un proyecto, tuvo que hacer ciertas cosas para tener éxito, tuvo que trabajar quizás 6 meses corridos sin fines de semana y de pronto pues, le va muy bien, su empresa se desarrolla, tiene éxito, y le está yendo muy bien a él y a toda su familia, y tú te pones muy contento y tú no hiciste nada más que compartir esa alegría. A mí mudita se me hace así como la felicidad menos costosa que tenemos. La felicidad menos costosa que tenemos es la felicidad que te dan los demás, donde tú no tienes que hacer nada. Nada tienes que hacer, ni siquiera pensar, ni siquiera hablar, ni siquiera sentir. Nada tienes que hacer. Simplemente conectarte con esa alegría del otro y subirte al barco, ¿no? Es como irnos ¿cómo se llama cuando las personas se van en el avión o se van en un tren sin pagar el boleto? ¿Cómo se llama esas? ¿Cómo? Mosca, pues de mosca, sí. No, tiene otro concepto, de mosca. Polizonte. Es como irnos de polizontes para cultivar la felicidad. Y upecha, que es ecuanimidad, tradicionalmente se deja al final, porque se dice que upecha o ecuanimidad es la que fundamenta los otros tres
inconmensurables. O sea, con Upecha es como una base, el cimiento donde surge el amor, la compasión y la alegría compartida. ¿Qué es, desde el punto de vista budista, la ecuanimidad? Vamos a ver primero qué no es, porque hay aquí mucha confusión. Ecuanimidad no quiere decir ser indiferente, ni tampoco quiere decir ser lineal, o sea, no tener subida ni bajada. Ese no es ecuanimidad, claro que entendemos nosotros. Mucho menos ser frío, ¿no? Cuando te dice, no, pues sé ecuánime, ¿no? Y entonces te tienes que enfriar, No, ecuanimidad o upecha quiere decir más bien tener un buen grado de apertura y de aceptación para poder manejarnos entre las cosas buenas y las cosas malas, para poder manejarnos entre buenas circunstancias y malas circunstancias, pero nunca desbordar, nunca dramatizar y nunca sublimar. Nosotros tenemos pues no sé si es maña o es un hábito cultural de nuestros países, fundamentalmente latinos, que tendemos mucho a la polarización, tendemos mucho a exagerar las cosas. Nos va mal en 2, 3 cositas y ya estamos completamente deprimidos. Y nos va bien en 2, 3 cositas y ya la ínfula de tu ego se eleva. O sea, no de hecho, se dice que el budismo podríamos también nosotros nombrarnos como el camino medio. El Siddhartha Gautama, en su primer sutra, su primera enseñanza que dio, que son las 4 nobles verdades, él enseña en el segundo párrafo de ese sutra, él dice, mi propuesta, mi camino, se llama camino medio. Desde los 35 años él decía que sus enseñanzas eran un camino medio. ¿Qué quiere decir este camino medio? Que es la característica, podríamos decir, más fundamental del budismo. Medio quiere decir, en nuestro mundo, hay 2, podríamos decir, polos contrarios en nuestro carácter y en nuestra personalidad, y en nuestra filosofía política y nuestra filosofía religiosa. Hay uno que le llamamos el polo de los eternalistas, ahorita se los voy a explicar, y otro le llamamos el polo de los nihilistas. Son filosófica y religiosamente hablando, son los 2 polos completamente contrarios. ¿Qué son los eternalistas? Los eternalistas son todas aquellas filosofías, religiones, ciencia política, lo que quieras tú, que plantean de que las cosas son eternas, permanentes y que no cambian. Muchos de nuestros abuelitos o bisabuelos eran muy eternalistas, porque nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos y todas las personas que vivieron en el siglo XVIII, XIX, que nosotros podemos tener cierta referencia, su vida cotidiana era la misma diario. No había cambios. No, en México vivimos casi 200, 300 años sin cambios, hasta que vino la revolución de 1910. Y la gente pues tendía a ser muy eternalista, porque sabían que se tenían que levantar a las 5 de la mañana, ordenar la vaca, limpiar los establos, llevarle las semillas a las gallinas, recoger los huevos. Tenían su ruta de diario, sin problema alguno. Y de ahí se derivó, de ahí se deriva también mucho la idea de que las cosas pues son muy complicadas para que cambien. Los eternalistas creen fundamentalmente que hay algo en nosotros, adentro de nosotros, que no cambia, que traemos una esencia permanente y que las sociedades, las familias, pues tienden a ser muy permanentes. Se llaman eternalistas. Hoy día, estos eternalistas podrían interpretarse como aquellas personas que son hiperoptimistas. Todo lo que veo está bien, todo lo que veo es real, no hay ningún problema, todo está destinado por los dioses, todo está así
por nuestro karma, no hay nada que hacer, todo es real, todo lo que veo existe, ¿no? Los eternalistas tienen mucha esta idea de lo que veo es lo que existe, que no hay más. Muchos eternalistas tienden a ser muy religiosos, ¿no? Porque pues uno de los elementos que configuramos nosotros como un elemento eternalista pues es Dios. Y muchos de los eternalistas también podríamos decir que son como la visión exageradamente optimista de las cosas. Las cosas que yo veo son reales. Si tú haces esto, estás mal aquí. Si tú haces lo otro, estás bien acá. ¿No? Los eternalistas son muy, no quiero decir cuadrados, pero como si tienen toda su filosofía y todas sus religiones muy bien estructuradas y son muy difíciles de cambiar, ¿no? Hoy en día, les decía, esto lo podemos, hay muchas técnicas hoy en día que son, podríamos decir, que pertenecen a esta área de los eternalistas. Por ejemplo, todas las técnicas de New Age, todas estas terapias, por ejemplo, de constelaciones familiares, todas las terapias de milagros, todas las terapias que otras de neurolingüísticas, tienen mucho esta sonríe y si tú sonríes vas a ser feliz. La ley de la atracción, la ley de la atracción es típicamente eternalista, ¿no? Yo si lo creo en la mente, se va a crear en la realidad, porque la realidad es una y lo que veo es la real, ya no hay más, aunque mi mente proyecte eso y la proyección se vuelve real. Y si yo me proyecto que mañana voy a tener un Rolls Royce enfrente de mi casa, y lo pienso, mi Rolls Royce frente a mi casa, Rolls Royce frente a mi casa, Rolls Royce frente a mi casa, ¡pum! Va a aparecer mi Rolls Royce frente a mi casa. Es la ley de la atracción famosa. Y el otro bando, este es un bando, podríamos decir. Y el otro bando es el bando de los nihilistas, que son contrarios a los eternalistas. Este bando de los nihilistas, seguramente ustedes conocen gente de este carácter, son las personas que dicen, nada tiene sentido. La existencia no vale la pena. El ser humano no tiene remedio. ¿Dónde vamos? Destrozamos todo. Somos un tsunami de problemas. No tenemos remedio. De todas maneras, todos vamos a morir. Nada importa. Los nihilistas, hoy en día podríamos. Esto viene desde el Buda, estoy hablando de ahora. Esto viene desde el Buda. Los nihilistas los podríamos hoy definir como los hiper pesimistas. Todo les parece. De seguro, algunos de ustedes tienen una tía más o menos así, ¿no? Una tía que nada le cuadra. Nada. La llevas a comer a un restaurante, ¡ay, que está muy salada y que le pusieron mucho azúcar al y a la agarras y la llevas al cine y entonces decía, ¡ay, que feo apesta el cine! Que no todo le parece, esos son los nihilistas, ¿no? Todo les parece mal, no hay nada bueno, no hay nada. Son unas personas muy ligadas filosóficamente hablando, a lo que se llamó en la época de los griegos los cínicos, ¿no? Los cínicos partían de la idea de que no valía mucho la pena esforzarte, tener éxito, desarrollarte como humano, porque de todas maneras te vas a morir, ¿no? De ahí viene, por eso ahora en nuestra época decimos, eres un cínico, es que eres una persona que constantemente está criticando y desvalorizando las cosas y haciendo las cosas, ¿no? Es un cínico. Y estas dos polarizaciones, les digo, que vienen desde la época de Siddhartha Gautama, todavía hoy en día nuestra mente, nuestra personalidad y nuestro carácter tiende mucho, y fíjense muy bien en esto, a irse para un lado o para el otro. Te va bien 3 semanas y andas aquí, sí, es que el mundo sí vale la pena y todos deben esforzarse y todos deben trabajar 12 horas como yo. Después te corren de esa chamba y te vas con los nihilistas, ¿no? Nuestra mente tiende a ser muy extremista. Nos cuesta mucho el equilibrio. Y nos cuesta mucho el equilibrio porque nunca nos lo enseñaron.
nunca nos, emocionalmente hablando, nunca nos educaron para poder equilibrar mucho todas las emociones que tienden a ser hiperoptimistas, como es la alegría, la felicidad, el contento, el gozo, el placer. Pero tampoco nos enseñaron mucho a manejar las emociones que tienden a ser muy pesimistas. Pues no se diga la tristeza, la melancolía, la depresión, la ansiedad, el miedo. Lo que propone aquí el budismo, y en particular Siddhartha Gautama, es el camino medio. Es decir, a ver, les voy a poner gráfica. Haz de cuenta que aquí está el polo muy extremo de los optimistas, de los hiperoptimistas, y aquí está el polo extremo de los hiperpesimistas. La idea de Siddhartha Gautama es que nosotros caminemos más o menos así. No que caminemos rectos, porque pues no somos unos robots, no somos unas piedras. Tendremos experiencias en nuestra vida que nos van a dar mucha alegría, que nos van a dar mucha esperanza, que nos van a dar mucho gozo, nos van a dar mucho éxito. Y después tendremos otras circunstancias en nuestra vida que nos va a ir mal. No nos va a salir bien el proyecto, te robaron esa idea y la agarró otra persona y a otra persona le pusieron la medalla, a ti no te dieron nada, ¿no? Y la idea es no caer en los extremos, es todo, no caer. A esto es lo que llamamos nosotros upeksha. Upeksha es un camino medio que evita caer en los extremos. Y nosotros somos muy extremistas, nuestras mentes son muy extremistas, tenemos que tener mucho cuidado en cuando nos vaya mal, no irnos al extremo del nihilismo, y cuando nos vaya bien, no irnos al extremo del eternalismo, sino buscar un flujo entre esas dos circunstancias que nos permita seguir experimentando la vida, ¿no? Pero sin caer en un lado ni en otro lado. Muchas personas que se vuelven drogadictas o se vuelven alcohólicas, muchas personas que se suicidan, es porque caen en el lado nihilista. Caen en este lado. Muy bien. Y esa es ecuanimidad. Camino medio. Nunca te pierdas la idea del camino medio. Es la clave para poder fluir con las experiencias samsáricas que todavía nos quedan por vivir ahora. Bueno, y ahora vamos ahora sí a nuestra se dice, les voy a empezar con la hipótesis principal. Hay muchas maneras. El desarrollo del Dharma, o del Buda Dharma, o si quieres llamarlo, o del budismo, funciona básicamente para que nosotros superemos nuestros pensamientos perturbados y nuestras emociones afligidas. Ese es el objetivo de Buda. Claro que eso se acompaña de muchos otros temas, pero el punto central de la práctica budista es que nosotros logremos tener pensamientos virtuosos que no estén identificados con los pensamientos perturbados o caóticos, y podamos tener emociones que no estén identificadas con las emociones afligidas o las emociones negativas o destructivas. Y hay muchos métodos que se proponen para poder gestionar esos pensamientos y esas emociones que nos hacen sufrir mucho, que nos hacen tener un malestar existencial. Se habla, por ejemplo, de la misma compasión que hablamos el día de ayer. La compasión es un antídoto muy poderoso contra los pensamientos y las emociones negativas, porque si tú generas compasión, la compasión saca esos pensamientos y saca esas emociones de tu experiencia. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando nosotros generamos compasión internamente, es muy difícil que aparezcan los pensamientos y las emociones negativas. Otra estrategia que se utiliza para dominar nuestros pensamientos y emociones dolientes o sufrientes son los llamados los antídotos. A una emoción negativa le contraponemos una emoción positiva. Por ejemplo, todos sabemos que frente al odio, la mejor herramienta que podemos contraponer al odio pues es el amor. Todos sabemos que
frente a la experiencia de los celos y de la envidia, pues contraponemos la generosidad, ¿no? Es lo que se llama el uso de antídotos, ¿no? Aparece una emoción negativa y tú haz de cuenta que creas una vacuna contraria a esa emoción. La emoción positiva que destruye, por ejemplo, la depresión, pues es la alegría, mudita. No hay como mudita para destruir la depresión. Y así podemos hacer toda una lista de emociones negativas y toda la lista de emociones que se contraponen a esa emoción negativa. Y se dice que el tercer método más poderoso para superar nuestros pensamientos y emociones afligidas se llama sabiduría, que es nuestro tercer y último tema. En el desarrollo espiritual, desde el punto de vista budista, no basta con renunciar y no basta con cultivar la bodhicitta. Tenemos que cultivar la sabiduría. Y el tema de la sabiduría, pues sí, no es un tema, podríamos decir, tan emocional y tan intuitivo como lo es la renuncia y la bodhicitta. Es un tema más intelectual, podría decir. Por eso casi siempre lo dejamos al final de las cosas, porque es un tema que requiere más conceptos, más aclaraciones. Y sabiduría, se lo voy a platicar en sánscrito para que entiendan un poquito mejor el tema de cómo se aborda en el budismo el problema de la comprensión y el entendimiento de las cosas. En sánscrito, la ignorancia, la sabiduría es el antídoto, obviamente, de la ignorancia. La ignorancia en sánscrito se llama avidya, con B chiquita y, avidya. Y avidya es un concepto sánscrito muy difícil de traducir, tanto en español como en inglés, porque avidya quiere decir, ¿se acuerdan? Todos ustedes se han emborrachado una vez en su vida, espero, ¿no? Sí, estás emborrachado, pues todos, una borrachadita, pues no le cae mal a nadie. ¿Te acuerdas cuando te emborrachaste, cómo veías las cosas? Cómo las cosas como si se empiezan a mover y se cruzan y quieres ir a la puerta y terminas en la ventana. Bueno, esa es avidya. Avidya es no ver las cosas bien, es verlas distorsionadas. Bueno, si has tenido un problema, alguna enfermedad o algo que te hizo desmayarte, también es avidya, ¿no? Cuando comenzamos a sentir mal, ay, me voy a desmayar, y las puertas se doblan, las paredes pueden caerse y pum, ahí te caen. Esa es avidya. Avidya es cuando tenemos una experiencia completamente distorsionada de la realidad. Y aquí voy a retomar un poco lo que ya vimos todo el sábado en la mañana. ¿Por qué el Buda, cuando se ilumina, una de las cosas que más descubre es que nosotros distorsionamos completamente la realidad? Y esta distorsión que tenemos de la realidad nos hace precisamente que nos comportamos o que produzcamos tanto karma negativo. Y básicamente, voy a hacer una síntesis de lo que vimos ayer un poquito. Hay estos tres que le llamamos los tres venenos: los apegos, las aversiones y la ignorancia. Le llamamos los tres venenos mentales: apego, aversión e ignorancia. Acuérdense que cuando hablamos de apego, acuérdense de todo el ciclo, apego, aferramiento, control, manipulación, pues todo lo que implica apropiación, ¿no? Y cuando hablamos de aversiones, hablamos de toda su cadena, es decir, la ira, bueno, acá está la codicia, la avaricia, y acá hablamos no nomás de la aversión, hablamos de la ira, el coraje, el odio, obviamente, la violencia, la agresión. Nosotros, cuando nuestra mente entra a uno de estos dos emociones, ya sea de apego o de aversión, ¿te acuerdas que habíamos dicho que el apego, miren,
El problema es que el problema no solamente es el apego en sí. El apego pues, está bien. Es más, los psicólogos clínicos hablan de que los niños, para que un niño desarrolle una personalidad sana, tiene que crear un apego suficientemente fuerte con su madre o con la imagen materna. Así dicen ellos, que debe crear un apego, se debe crear una relación de codependencia directa con la madre, ya sea la biológica o la madre sustituta. El apego en sí mismo, pues, Carlos, si tú tienes hijos, pues seguramente tienes un fuerte apego con tus hijos. O si tienes una pareja, o si tienes una buena familia que te apoya y todo, pues el apego es que no quiero distorsionar mucho pero el apego es un sentimiento que nos provoca proteger aquello que amamos. ¿Sí están de acuerdo? Por eso te apegas. Tú te apegas a una persona, o te apegas a tu casa, o te apegas a tu carro, o te apegas a tus libros, o te apegas a lo que quieras, porque quieres conservarlo, quieres mantenerlo, quieres que no le pase nada. Y eso es una actitud, podríamos decir, sumamente positiva en el ser humano. El querer conservar las cosas que tú amas. Pues sería una locura no hacerlo, ¿no? Y ese apego, no hay tanto, podríamos decir, no hay tanto problema con ese apego. El problema del apego viene cuando nosotros identificamos nuestro objeto de apego y le damos un montón de cualidades positivas y las exageramos y distorsionamos ese objeto de apego. Ahí viene el problema. Cuando nuestra mente distorsiona la realidad de esos objetos, lo que vamos a ver ahorita, la realidad de ese objeto. Y no queremos aceptar la realidad de ese objeto. No queremos aceptar que nuestra familia envejeza. No queremos aceptar que nuestro cuerpo enferma. No queremos perder aquello que hemos amado mucho. Mi trabajo, mi casa, mi carro. Y allí generamos un montón de distorsión, porque de manera muy inconsciente exageramos esas cualidades positivas. Y lo mismo hacemos con los objetos de aversión. Pero ahora exagerando, no está mal que hay cosas que no te gusten en la vida. Está bien. No te tiene que gustar el espagueti. No te tiene que gustar los mismos colores que le gustan a tu familia. No te tienen que gustar las mismas ciudades que le gustan a tus amigos o amigas. Tú tienes tus criterios, tienes tus discriminaciones. Esto me parece bien y esto no me parece bien. Es nuestra manera de funcionar en el mundo. El problema es que cuando las cosas que no quieres, tú les exageras sus cualidades negativas. Y ahí viene la distorsión de nuevo otra vez. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con aquello que no te importa? Nomás piénsalo. ¿Cómo tratas a las cosas que no te importan? Simplemente las anulas y no aparecen en tu mente. No le das importancia. Si no me genera apego y no me genera aversión, a mí no me importa. Y así andamos en el mundo allá afuera. Personas que no me generan apego y no me generan aversión, ni las pelo, ni las veo. Bueno, mucho menos las saludo. No me importa esto. O esta persona, ni la cajera que me atiende allí en el Superama, no me interesa. O la cajera que me ayuda ahí con mis cuentas bancarias, ahora sí, oye, y se acabó. No me interesa, no me tiene ningún apego, ninguna aversión. Y esta ignorancia, esta sobredimensión de las cualidades positivas y sobredimensión de las cualidades negativas de los objetos de aversión y los objetos de apego, es lo que es avilla, distorsión de las cosas. Y ahora sí ya estamos como capacitados para irnos al tema de la sabiduría. ¿Qué podemos decir de la famosa sabiduría? A ver, si nosotros aceptamos
que nuestra mente samsárica, completamente caótica, completamente alucinada, completamente ignorante de qué son las cosas, es nuestro problema. Entonces tenemos que buscar unas herramientas que nos permitan ir aclarando las cosas. En la epistemología budista se habla de que nosotros tenemos que cultivar lo que llamamos los 3 sellos de la realidad. Y estos famosos 3 sellos de la realidad nos narran lo que son las cosas en verdad. Y es la base de lo que podemos decir que es en sánscrito, sabiduría se dice apidya, con B chica y también Y, apidya. Y apidya quiere decir ver las cosas tal y como son. Y para ver las cosas tal y como son, nosotros tenemos que estar muy listos en no distorsionar nuestros objetos de deseo, nuestros objetos de placer, y no distorsionar nuestros objetos de displacer o nuestros objetos de aversión. Y para nosotros comenzar, no lo vas a hacer ahorita, esto es un proceso largo porque estamos desintoxicando nuestra mente de su ignorancia, para nosotros poder limpiar nuestra mente y nuestra mirada y nuestra visión de las cosas, tenemos que entender estos famosos 3 sellos de la realidad. Ahí les va. Bueno, se los doy rápidamente. El primero de ellos se llama, hemos hablado de eso, pero ahorita lo voy a hablar con más extensión, se llama impermanencia. En sánscrito se dice anika, con doble N. Aninika. El segundo de ellos se llama insatisfacción, que en sánscrito se llama dukkha. Vamos a hablar de eso también. Dukkha se escribe D-U-K-H-A, dukkha, dukkha, con H después de la K, dukkha. Y el tercero de ellos es el más, obviamente de hecho el retiro que vamos a tener ahora en Tepoztlán, ese es este tema, se llama el tema de la insustancialidad, el famosísimo tema del vacío o de sunyata en sánscrito. Empecemos con el tema de la impermanencia. Miren, desde el punto de vista de la cosmovisión budista, todos los fenómenos que tú conectas y todos los fenómenos que te determinan a ti, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, están surgiendo, desarrollándose, cayendo y colapsando. No sé si ustedes sabían, pero pues lo voy a presumir. La campana fue un invento budista, que después las demás religiones la adquirieron, pero la campana como la conocemos, fue un invento budista. Pero inicialmente no se usaba como lo usamos ahora nosotros para el sonido. Esta campana, se usaba para representar la impermanencia. Si tú ¿se acuerdan cuando estudiaron la preparatoria? Cuando vieron el famoso, la curva normal, ¿se acuerdan de la curva normal de la estadística descriptiva? ¿Qué es esta curva? Bueno, la campana fue una primera representación física que se hizo del proceso de la impermanencia. ¿Cuál es el proceso de la impermanencia? Es un proceso, en el lenguaje, podemos decir académico, se dice, es flujo de procesos, se llama flujo de procesos. Nada está detenido, nada está sólido, nada está permanente. Todo lo que aparece en tu mundo tanto interno como externo, y todos los estímulos que a ti ya los estímulos los vimos mucho, los 5 externos y los 5 internos, tienen el comportamiento de esta curva normal. Aparece, vamos a hablar de un pensamiento. Cuando tú piensas algo, ese pensamiento aparece
se queda un rato en tu mente y después empiezas tú a olvidarlo y después desaparece. Tu cuerpo, tú naciste hace 40 años, o sea, 45 años, fuiste bebé, fuiste niño, fuiste un adolescente, ya fuiste un adulto y después empezamos a envejecer y ¡bum! Vamos a morir. Esta silla, ya ahorita lo vemos y la silla parece ya como... Pero esta silla tuvo el mismo proceso. Alguien produjo los plásticos, alguien produjo la lámina, alguien le dio la forma a este plástico, le empezaron a crear, crearon la silla, se la trajeron para acá la silla ya lleva 3, 4 años, ya hay una silla medio fregadita, ya empiezan a deteriorarse y algún día esta silla, ¡pum!, va a quebrarse, va a romperse, la van a tirar, se va a quemar y va a desaparecer. Todos los fenómenos que experimentamos tienen la impronta de la impermanencia. Son una campana. Algunos pueden durar, como los átomos, pueden durar una milésima de segundos. Otros pueden durar como el universo 20.000. El Sol creo que va a durar 500.000 millones de años, pero el Sol se va a apagar también. Sí, 500.000 millones de años, pero se va a apagar también. Está consumiendo toda su energía ahorita atómica. El Sol va a llegar un momento en que se va a apagar. Todas nuestras familias, toda nuestra ropa, todos nuestros sentimientos y emociones, todos nuestros pensamientos, ninguno está permanente y estable. Todo se está moviendo. Nos estamos físicamente hablando. Primero, se está moviendo nuestra tierra. Después, esta tierra está moviéndose alrededor del Sol. Después, nuestro sistema solar, está moviéndose alrededor del ¿cómo se llama? Del hoyo cósmico de nuestra Andrómeda, se llama, ¿no? Del hoyo del vacío de todo nuestro sistema cosmológico. Y después nuestro sistema cosmológico está moviéndose alrededor del universo. Si nosotros tuviéramos conciencia de todo el movimiento que tenemos en este preciso momento, estaríamos tirados en el suelo. Vamos a miles y miles y miles de kilómetros y no lo vemos y no lo sentimos y vamos a miles y miles de kilómetros por hora moviéndose. Todo, no hay. Uno de los descubrimientos que hace el Buda, ahorita me voy a ir un poquito a lo que es Sunyata, es esto: no hay nada estable, permanente y fijo. No lo hay. Nada. Y después se habla de dos tipos de impermanencia, que nos aclara un poquito más este tema. Viene la impermanencia Buda, que es la impermanencia que tú puedes ver. Y aquí tuvimos que cambiar flores, nos echaron a perder en menos de 24 horas, ¡pum!, se echaron a perder. Eso es impermanencia. Yo agarré las flores que tenía el budita, las tuve que tirar, agarré unas nuevas, y yo sé que hoy en la tarde estas flores ya también van a estar muertas. O cuando pasa una mosca ahí en tu cocina y agarras el matamosca y ¡pum!, el polvo de mosquita ya murió. ¿No? Hay una impermanencia que vemos muy fácil, o sea, una impermanencia muy clara, muy presente, pues, ¿no? Cuando se nos seca una plantita, ¡ay, se murió la plantita! ¡Qué mala onda! ¡Pum!, ya se murió. Cuando se te murió tu tía, igual, ¡ay, se murió mi tía! ¡Ay, qué mala onda! Y después viene la segunda tipo de impermanencia, que es la impermanencia sutil. Esa es la impermanencia que nuestros, a ver, esto es muy importante, que hemos visto mucho los sentidos. Nuestros sentidos no son órganos muy fiables para entender la realidad. Ojo con esto, Nuestros sentidos no son muy fiables, no son muy legítimos, no son muy creíbles para entender la realidad. Porque nuestros órganos, físicamente hablando, son unos órganos bastante limitados. Tú sabes que tus oídos no capturan todos los sonidos. Capturamos ciertos
GHz, no sé, la otra estaba viendo eso, bien poquitos, ya hay un montón, ahorita hay un montón de sonidos que no escuchamos, que tienen otra vibración y que nuestros oídos no están adaptados para capturar, como si lo hacen los elefantes, que pueden capturar un sonido a 30, 40 kilómetros. Tú puedes capturar un sonido de una pisada de alguien a 40 kilómetros, es imposible, o sea, nuestro oído no está capacitado para el oído del elefante, sí. Y captura el sonido. O el águila, que a 3, 4 kilómetros de la altura puede ver un ratón. Tú si sales y el ratón está ahí a 30 metros, ya no lo ves. El águila lo ve a 3 kilómetros. No confíes en tus sentidos para generar tus criterios de vida. Nuestros sentidos son muy torpes, muy limitados. El olfato, olvídate. Nomás compara. Un perro olfatea 80 veces más que nosotros. Fíjense nomás. Un perro vive del olfato. Por eso si tienes perros y los paseas, los perros más que pasear lo que quieren es olfatear. Déjalos que olfateen porque para ellos su vida es olfatear, no ver. Para nosotros ver sí es una parte muy importante de nuestra vida, pero para el perro es olfatear. Puede olfatear todo. Sabores. Igual, ¿cuántos sabores no podemos nosotros detectar? Porque no tenemos las glándulas, no tenemos las células suficientes para capturar ese sabor. No te estoy diciendo que no le hagas caso a tus sentidos, claro que tienes que hacerle caso, pero no le hagas tanto caso, porque son muy engañosos, inclusive lo que ves. ¿Cuántas veces tú has querido ver una cosa y resultó totalmente lo contrario? ¿Cuántas veces tu mirada no te ha engañado? Una y otra vez. Y aquí es cuando metemos mucho también el concepto de la sabiduría. La sabiduría es un factor mental que nos permite solventar la deficiencia de nuestros sentidos. Todo lo que tú conoces como ciencia, tecnología, es elaborado por nuestra mente. Los microscopios, los telescopios, los autos, todos los aparatos para medir las ondas sonoras, el radio de onda corta, todo este mundo moderno de maquinarias que tenemos, lo único que está haciendo es solventar la deficiencia de nuestros sentidos. ¿Lo que hace? ¿Qué hace un auto? Solventa la deficiencia de nuestras piernas. Pues si te vas de aquí a la Ciudad de México a pie, ahí te quiero ver una semana. Tienes carro, lo haces en una hora. ¿Para qué sirven los microscopios? Pues agarran un alimento y con el microscopio pueden ver si hay ahí microbios, si está algún virus allí, si está podrido, si hay un gusanito allí, porque nuestra mirada no puede verlo. Y cuando levantamos, ayer estuvo muy bonita la noche, no sé si vieron las estrellas de la noche. Cuando levantamos la mirada y vemos las estrellas, pues vemos unos puntitos nomás nosotros. Y con el telescopio podemos ver las esferas, las estrellas, dónde están, su conformación. Necesitamos el telescopio. Fíjense cómo todo lo que tú usas es simplemente un modo de sustituir nuestra deficiencia de nuestros sentidos. ¿Le vas a creer a tus sentidos? Cuando sabes que hemos construido toda una sociedad y toda una maquinaria para precisamente evitar, para precisamente solventar esa deficiencia de nuestros sentidos. Pero ya creo que me perdí. No, me regreso. Anik, ese es el primer sello de la realidad. A mí me gusta a veces poner el ejemplo de que si nosotros viéramos las cosas en su sello de la impermanencia, veríamos las cosas como gelatina. ¿Se acuerdan ayer en la cena? Nos dieron como esa cremita gelatinosa, ¿no? La realidad es así. Esta pared que tú ves tan dura, tan fija, no, en realidad
si nosotros agarrábamos un microscopio, y más un microscopio nuclear, veríamos allí, aquí cabe una bomba atómica. Aquí hay una energía de átomos que puede construir una bomba atómica. Veamos todo moviéndose. No, nuestros sentidos, como están muy limitados, no ven el movimiento de la impermanencia. Hasta que te lo demuestre. Te ves en el espejo y ves tus primeras arrugas. O cuando te empieza a caer el pelo, china, ¿no? La realidad, de una u otra manera, nos sigue demostrando la impermanencia. Me acuerdo, pero que no pasa. Hace muchos años, en uno de esos temblores fuertes que hubo, creo que en el 97, estábamos en un centro de retiros, que ya no es centro de retiro tampoco, que se llamaba, que estaba en el pueblo de Tepoztlán, se llamaba Centro de Retiros Tonantzin. No sé si alguien de ustedes lo conoce. Hoy es un hotel de lujo. Nos quitaron a los pobres y pusieron a los ricos ahora. Y es un hotel muy... Si quieren un día venirse a Tepoztlán, vayan así se llama Hotel Tonantzin. Muy bonito, es un hotel muy bonito, pero pues nos quitaron el centro. Era un hotel, era de la orden de los Lasalle, de la orden de los Lasalle. Y estábamos ahí, y estábamos, sí creo que fue el de 97, fue el temblor fuerte de 97, ya no me acuerdo. 97. 97. No, 17, 2017, el económico. No, antes de 2017. No, pues fueron esos temblores grandotes que hubo en México, ya ni me acuerdo, de hace muchos años. Y estábamos, un amigo, un maestro del budismo zen, que se llama Yuchu, y estábamos, Yuchu y yo, así viendo las montañas del Teposteco, ¿se imaginan? Estábamos como a 300 metros de la montaña. Y pues empezó el temblor. Y más que asustarnos por el temblor, fue una cosa increíble ver cómo las montañas del Teposteco, que se ven tan sólidas, esas piedras enormes, ¿no? ¡Pum, pum! Voy saliéndole polvito a mí me dije, mira nomás lo que es la impermanencia. Todo se está moviendo, todo es impermanente. Todo. Lo que tú crees que esa casa tiene 300 años, que ese edificio tiene paredes de 2 metros y que lleva 500 años, es impermanente también. Todo es. Y le decía, y a mí me gusta a veces ver las cosas como gelatinosas. Todo es tu casa, tu carro, tu ropa, tu cuerpo, tus amigos, tus enemigos, lo que te pasó ayer, lo que te va a pasar hoy, el lunes que entres a trabajar o que vuelvas otra vez a tu vida cotidiana. Todo es como gelatina moviéndose, puede cambiar todo, pues nuestras casas pueden cambiar, nuestros carros pueden, todo, nuestra ropa, todo está como... Esa es podríamos decir, la manera más realista que podríamos ver la impermanencia. Nada fijo y todo gelatinoso. 2, que ya se me está yendo el tiempo, que de la impermanencia. El segundo sello de la realidad tiene que ver con la realidad puramente humana. Y esta realidad puramente humana le hemos catalogado como dukkha, o la insatisfacción. Y eso sí lo vimos creo que el viernes y parte del sábado en la mañana, cuando postulamos que desde el punto de vista de Siddhartha Gautama el Buda, en sus sutras sobre las 4 nobles verdades, creo que es el párrafo 5 o 6, él dice, la experiencia de la vida humana es básicamente sufrimiento. ¿Se acuerdan que les dije esa vez? No vean esto como que si la vida es sufrimiento, no. La vida tiende a tener más experiencias de sufrimiento que de felicidad. Y a esto le llamamos nosotros insatisfacción. Y el concepto sánscrito que se utiliza para narrar este fenómeno de la insatisfacción es dukkha. Desgraciadamente el concepto de dukkha se ha traducido tanto en español como en inglés y como en alemán. Se ha traducido como sufrimiento. Pero dukkha no es solamente sufrimiento. Dukkha es malestar,
Miren, dukkha es un concepto sánscrito que surgió allá pues, hace 3.000, 4.000 años, cuando se inventaron las carretas. Estoy hablando de la India, de lo que es la zona de la India ahora. Y las carretas utilizaban ejes, que es lo que le da vuelta a las ruedas, ejes de madera. Y cuando se utilizaba mucho una carreta con ejes de madera, ¿no?, y ruedas de madera, el eje de madera se comenzaba a hacer cuadrado. Entonces, tú imagínense que vas arriba de una carreta y que el eje no es redondo, sino que es cuadrado. Entonces la carreta haría esto más o menos. ¿Han estado ustedes arriba de un carro que se poncha? Y empieza a hacer, vamos a llegar a la gasolinera, sí, dale. Y el carro va. Eso es dukkha. Dukkha es un movimiento que no nos deja estar en paz y satisfechos. Es una sensación de que algo no está funcionando bien. Y puede ser una sensación muy sutil, muy oculta, que estés tú en tu sala tomando una Coca-Cola con hielo, viendo la serie de los vikingos en Netflix, estás encantado, encantada, estás con tus patas arriba así de la mesa, todo está bien, tienes tu casa, tienes tu refrigerador lleno de comida, toda tu familia está bien, no hay nadie hospitalizado, no hay ninguna urgencia, y de pronto te sientes mal. ¿Verdad? Ese es dukkha. Dukkha es esa sensación, hasta la sensación de que vas en una escalera y te caes y te quiebras la pierna. Todas las sensaciones de malestar se llaman dukkha, que puede ser desde una sensación tan sutil hasta un dolor enorme. Gran parte de nuestras experiencias de vida la dedicamos a solucionar la experiencia de dukkha, a buscar satisfacer las necesidades que surgen de dukkha. Estamos sentados, ya te quieres levantar, ya te sientas, quieres caminar, ya te cansaste caminando, ya te vienes, te sientas, acabo de desayunar, al rato ya vas a tener más hambre, ya quiero comer, me da frío, me tapo, me da calor, me destapo, me ensucio, me baño y salgo y me vuelvo a ensuciar, me vuelvo a bañar, ya me cansé, me duermo, me despierto, me duermo, despierto. Fíjate cómo es tu vida. Todo lo que hacemos es andamos buscando cómo satisfacer las experiencias de las necesidades insatisfactorias que estamos. Tomo un vaso de agua, ya me quiero hacer chichi, no sé qué, ya me hice chichi, después a las 2 horas, ay, me tomo otro vaso, y otra vez. Toda nuestra experiencia es una experiencia inundada de dukkha, de insatisfacción. Y todas nuestras acciones están encaminadas a lograr, a responder esa insatisfacción, a lograr satisfacer esa necesidad. Puede ser necesidad mental, puede ser necesidad corporal, puede ser una necesidad emocional, sentimental, puede ser una necesidad familiar, laboral, lo que quiera, política, lo que quiera. Pero nos dedicamos a satisfacer insatisfacciones porque nunca estamos en paz. Gran parte de la falta de paz interna se lo debemos a las experiencias de insatisfacción. Una y otra vez estamos insatisfechos, una y otra vez estamos incómodos, una y otra vez nos sentimos frustrados. Ay, qué rico comí, y a las 6 horas ya quieres comer otra vez. Ay, tomas un viaje, ahí te vas de viaje y ya regresa y ni has regresado, ya estás pensando en el próximo viaje. Es que no me gustó tanto, el mar no estaba tan bien, no estaba muy frío el agua, no ni me metí, no, me quiero ir mejor a Tabasco, allá hace mucho más calor. Pues escondido. Y ni siquiera has terminado las vacaciones y ya estás pensando en las próximas vacaciones, ¿sí o no? Satisfacción. Nada lo satisface bien. Y ese es un problema muy grave, ¿eh? Todas nuestras estructuras de consumo, toda la estructura de la sociedad hecha por el marketing, con el mercado, con los productos de consumo, están basadas en esta enorme insatisfacción que sentimos con la vida. Enorme insatisfacción. Te compras un vestido en Perisur, lo usas una vez, 2 veces, la tercera vez ya no lo quieres usar porque, ay no, ya no me gustó.
Ya no está muy choteado. No, me van a decir que si soy una foto. No, ya no lo usan. Ya no lo usaste. Ya está el vestido enterito. Ya no lo usaste. Ya no te satisface. Ya no te cae bien el vestido. Que tanto buscaste y compraste. Ya. Una o dos veces se acabó. Dukkha es nuestro dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Y es la esencia del samsara. Mientras nosotros estemos viviendo en el samsara, vamos a seguir experimentando dukkha. Por eso es el segundo sello de la realidad. Y veremos, hoy en la mañana ya vimos toda la cuestión fundamental de cómo podemos nosotros negociar esto. Pues siendo un poco más austeros, requiriendo menos, creando condiciones para que dukkha no aparezca tanto. Va a seguir apareciendo, sí. Pero quizás con 6, 7 vestidos es más que suficiente. No necesitas tener 40. Si estás en dukkha de la moda, de querer cambiar tu closet cada año para estar de moda, pues ahí te quiero ver. Pero puede ser que no, que digas tú, no, yo no quiero esto ya, yo con mis 6, 10 vestiditos más que suficiente. Ya no voy a comprar más en Perú Sur, que ni me oigan los de Perú Sur. Y empezamos a encontrar un poco dukkha. Si te has pasado toda tu vida que para arriba, que para abajo, que me siento, que voy y que tengo que hacer esto, que tengo que hacer, inventándote tareas sobre tareas, y ni siquiera terminas tu tarea y ya estás con otra tarea. Empieza a aprender a detenerte. Empieza a meditar en la contemplación, siéntate y no hagas. Por eso hacemos la contemplación en parte, para detener a dukkha, para tener 5 o 10 minutos de plena satisfacción. Aquí estoy bien, no necesito nada. No necesito salir a comprar un libro, no necesito ir a comprar un chocolate a Oxxo. No necesito prender el WhatsApp, no necesito prender la televisión y ver unas... No, me siento y no hago nada. Estamos rompiendo la base de dukkha. La base de dukkha es estar constantemente conectados con tus insatisfacciones de mente, palabra y cuerpo. Y empezamos a romper la base de dukkha. Claro que no puedes quedarte contemplando. Hay historias de maestros que sí lo han logrado. Pero pues no puedes. Con 5 o 10 minutos más que suficiente. Entonces trata que te quedes ahí contemplando las 24 horas. Más menos si tienes trabajo, si tienes compromisos. Pero se trata de comenzar a que dukkha no nos invada y no nos afecte tanto. Es terrible. ¿Algunos de ustedes conocen el filósofo que está de moda ahorita que se llama Chung Han? Chung Han tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. ¿Ya lo leíste ya? Es un frito de la experiencia de dukkha budista. Es lo que dice. Además, él es, si sabes, ¿no? Él tiene formación en el budismo zen coreano. Lean el libro ese porque es que da muy buena, se llama La Sociedad del Cansancio, de Bujin Chun Han. Bujin Chun Han, La Sociedad del Cansancio. Se lo recomiendo muchísimo. Es caro, pero vale mucho la pena leerlo. Porque explica muy bien esto que estamos en palabras occidentales, no budistas. Aunque él tiene un libro que se llama Budismo Zen. Él tiene un libro que por cierto no me gustó mucho. Muy aburrido. Muy intelectual. Es que a veces se le bota la carne al cuate. Y el tercer y último sello de la realidad se llama insustancialidad. A ver, déjenme, ¿cuánto? Bueno, hace unos 15 minutos. Hay, en este tercer sello de la realidad, le voy a entrar por otro lado, hay un concepto que se utiliza muchísimo en el budismo,
y en otras, en la mayoría de las ciencias, que se llama interdependencia. Y nosotros en el lenguaje budista le llamamos el surgimiento codependiente o el surgimiento dependiente. Y ese concepto que por cierto Thich Nhat Hanh le llamaba también el interser, este concepto de la interdependencia, vamos a hablar de la interdependencia, que es el concepto más claro y más adecuado a esto. Esto quiere decir, la interdependencia quiere decir que todos los fenómenos que nosotros vemos, que todo lo que las entidades, fenómenos, circunstancias que vemos, no existen por su propio lado. Que todo está dependiendo de causas y condiciones. De hecho, a veces al budismo se le llama la ley de la causalidad. En el budismo decimos, no hay destino y no hay azar. Toda la experiencia que vivimos, todos los fenómenos que aparecen porque hay un montón de causas y condiciones que hacen surgir algo, otras causas y condiciones que los hacen desarrollarse y otras causas y condiciones que los hacen colapsar. Les voy a poner dos ejemplos muy sencillos para que entendamos el concepto de interdependencia, que es muy interesante si te gusta la filosofía. Esto es muy filosófico. Por ejemplo, ese cuadro que están viendo, creo que es Don Quijote, ¿verdad? Ese cuadro, para que existiera ese cuadro, ¿qué tuvo que existir antes de ese cuadro? Pues tiene que existir un árbol, donde sacar una madera, tiene que existir posiblemente petróleo, donde sacaron algunas pinturas, y posiblemente algunas plantas, y posiblemente algunas semillas para sacar esos colores. Tuvieron que existir el algodón, tuvo que existir sol, tuvo que existir oxígeno, tuvo que existir personas que pudieran transformar todas esas materias primas en esa madera, en esos colores, ¿no? Ese cuadro es un cuadro interdependiente. Ese cuadro surge en nuestra experiencia, está ahí, porque hay un montón de causas y condiciones que no son el cuadro, pero cuando se conjugan en ese fenómeno del cuadro, se vuelve el cuadro. El lenguaje que se usa aquí, el lenguaje que usamos nosotros es, ese cuadro no tiene existencia por sí mismo. Eso es lo que así hablamos. También tiene varias derivaciones. Ese cuadro no existe de manera inherente. También se dice así. Ese cuadro no existe por su propio poder. Ese cuadro existe porque hay un montón, o hubo un montón de relaciones, de economías, de personas, de mentes, que fueron creando este fenómeno que hoy nosotros llamamos como cuadro. Entonces, cuando tú entras a este salón y no traes el concepto de interdependencia y ves el cuadro aparece como si tuviera existencia propia. Y ahorita ya te aparece así. ¿Cómo ves el cuadro ahorita? Pues ya te aparece, sí, cierto, ¿no? Ya por ahí aparece el árbol, aparece la lluvia, aparece el petróleo por ahí. Pues sí, cierto, el cuadro por sí mismo no existe. El cuadro es una etiqueta que nosotros le ponemos a un fenómeno que se enmarca y que se pone un dibujo y lo ponemos en la pared y decimos, ese es su cuadro. Pero el cuadro como cuadro no existe. No, en otras palabras más sencillas, no hay una cuadridad en el cuadro. No hay una sillidad en la silla. No hay una floriedad en la flor. Todos los fenómenos aparecen en nuestra experiencia porque hay un montón de causas y condiciones que los hacen surgir. Nada existe de manera, aunque, y aquí viene lo que hemos estado hablando de los sentidos, aunque tu vista, aunque nuestra visión y nuestra capacidad de conciencia visual cree que el cuadro existe por sí mismo. Porque nuestra
conciencia visual es completamente ignorante de todo lo que implicó. Tú si agarras ese cuadro y te lo llevas a tu casa y vas a decir, voy a investigar de dónde vienen todos estos elementos que forman este cuadro, te volverías loco para explicar cómo apareció ese cuadro ahí. Te volverías loco, ¿eh? Explícate tú cómo es que llegaste a este momento a las 12, ¿qué? A las 12:19, a este momento, ¿cómo llegaste tú ahí? Tendrás que pensar en que tus papás hicieron cuchicuchi, después tus abuelos, después tú te naciste, de lo que te dieron de comer, lo que cuando te enfermaste, la ropa, todo lo que has comido en tu vida ahorita, de pollos, nosotros ya tenemos como 2 vacas y media más o menos ya de que hemos comido ya de toda nuestra vida, toda la ropa que hemos usado, todos los materiales que hemos usado. Nos volveríamos locos queriendo entender la interdependencia. Pero lo que hay que hacer nomás es ver que las cosas no existen por su propio lado, sino que existen porque hay un montón de causas y condiciones que los hacen surgir. Y va a haber otras causas y condiciones que lo van a hacer desaparecer. ¿Quién sabe? Va a caer posiblemente un meteorito aquí y se va a desaparecer todo el sontero, incluyendo el cuadro, se va a convertir en polvo. No sabemos. Pero sí sabemos que va a haber causas y condiciones que lo va a hacer. Por eso hablamos de la impermanencia en primer lugar. La interdependencia es gemelo de la impermanencia. Hay interdependencia porque hay impermanencia. Y aquí viene tradicionalmente en el budismo tibetano, se habla muchísimo de un concepto que ahorita ya lo vas a entender, espero que lo puedan entender mucho mejor, que se llama el vacío del yo. Uno de los elementos más importantes que Siddhartha Gautama descubre cuando se ilumina es que nuestra capacidad amorosa y nuestra capacidad compasiva está completamente secuestrada por una idea de que existimos de manera independiente, autónoma y de manera inherente, autónoma y de manera propia. Hay la idea de que yo estoy aquí y los demás están allá. Cuando tú te ves, si tú te ves, así como en el yo que estábamos, ¿no? Y pon la pata para allá, y pon la pata, y que el perrito venga su cola y que no sé qué. Pero cuando tú te ves como si fueras completamente independiente, como si fueras el cuadro cuadrado y no hubiera nada que te condicionara a ti. De hecho, cuando hablamos nosotros de individualismo, estamos hablando de personas, cuando decimos qué egoísta es o qué ególatra es o qué individualista es, lo que estás diciendo es que esa persona cree que no depende de nada. Es lo que estás diciendo. Una persona egocéntrica, una persona individualista, en términos filosóficos y políticos, quiere decir que esa persona se cree que no depende de nada. Yo soy independiente de todo. Yo pago mis cosas. Yo soy responsable de mis cosas. Yo existo por mí mismo. No necesito a nadie. Yo soy independiente. Le pasa mucho a los adolescentes esta fase de querer ser independientes. Y por eso Siddhartha Gautama, cuando se da cuenta de que esa idea del individuo que existe por sí mismo o de manera inherente era uno de los obstáculos fundamentales que bloqueaban la posibilidad de desarrollar y cultivar la compasión y el amor al prójimo. Y por eso Siddhartha Gautama y todos los grandes maestros, y en el budismo tibetano especialmente, se hace una muy fuerte crítica al concepto del yo, al yo con mayúscula, a esta idea que tenemos que somos independientes, autónomos, permanentes, yo no dependo de nadie, soy independiente, yo por eso no voto y por eso no apoyo a nadie, porque yo dependo nomás de mí. Todas estas ideas tan arraigadas en nuestra sociedad vienen de un concepto completamente erróneo que se llama egocentricidad. Cuando sabemos que cada uno de nosotros somos, y más nosotros los urbanos, olvídense, dependemos de miles de personas.
para vestir, para comer, para trabajar, para nuestras casas. Se te descompone una llave en tu casa y vas con el plomero, se descompone algo eléctrico y tiene que venir un electricista a componerlo. Se te descompone el carro, tienes que llevarlo al mecánico. Todo dependemos, hasta de la señora Gloria dependemos para comer. Y no podríamos comer. Es una falacia la existencia del ego. Es una falacia la existencia de la que la persona existe de manera independiente, autónoma. Es una falacia, es un engaño. No existimos así. Y entonces cuando comenzamos, ya para terminar, cuando comenzamos a visualizar a las personas, a las cosas, a los hechos, a las circunstancias, bajo estas tres miradas, bajo estos tres factores que son saber que las cosas son impermanentes, saber que nuestras experiencias están atascadas de insatisfacción y saber que todo lo que conectamos es interdependiente, empezamos a ver las cosas tal y como son. Ahora sí, empezamos a tener una visión más correcta y más ecuánime y más centradas en lo que son las cosas. Y a eso le llamamos sabiduría. Sabiduría es visualizar todas nuestras experiencias de vida, tanto las cosas internas como las cosas externas, a través de esta impermanencia, de esta insatisfacción y de esta interdependencia. O insustancialidad. Es lo mismo, nomás que son dos lados de la misma moneda. Sí, me logré entender. Díganlo, ya pueden hablar. ¿Tienen comentarios? Algunos. De todo el curso ya, Ya vamos a abrir. Nos queda para descansar un ratito. Nos quedan 2 actividades todavía, 3 actividades. Ahorita si quieren abriremos un poquito para platicar comentarios, dudas, lo que quieran, si tienen algún comentario de algún tema, pueden hacerlo, siéntense libremente, somos muy poquitos, no pasa nada. Después vamos a descansar unos minutos, hacemos una meditación, después hacemos pues vamos, donde están sentaditos, vamos a hacer lo que llamamos la mesa de reflexiones finales, para terminar más o menos a las 2, irnos a comer a las 2, y 2:30 estar más o menos ya. Recuerden dejar bien sus recados, si no me matan a mí aquí con las recamareras. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer comentarios? No se chiven. Yo del concepto de renuncia, como por historia tuve mucho tiempo el asunto religioso católico, hacía una analogía o lo relacionaba con sacrificio. Y cada vez creo que lo estoy entendiendo pues un poquito mejor, porque el sacrificio sí tiene que ver con la intención de infligirte dolor. El sacrificio tiene que ver con el sufrimiento. La renuncia tiene que ver con la conciencia. De hecho, la renuncia no solamente no es sufrimiento, a veces es mucha felicidad. Esa es la gran diferencia. El sacrificio se conecta con el sufrimiento, la renuncia se conecta con el gozo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que ustedes creo que hayan vivido. Los que fuimos fumadores, cuando dejamos de fumar, es un acto, cuando uno deja de fumar por conciencia, es un acto sumamente difícil, pero enormemente gozoso. Empieza uno a oler. Yo fumé en mi juventud 2 cajetillas diarias por muchos años, y me acuerdo cuando dejé de fumar, comencé a oler las ciudades. Las ciudades las olía. Llegaba a Jalapa, olía a Jalapa. Llegaba a Tijuana y olía a Tijuana. Ya no, ya sí, yo creo que ya me acostumbré, ya no. Pero me acuerdo que me dio un asombro y una alegría poder tomar el olfato. La renuncia es mucha alegría. Enorme alegría. Y entre más renuncia, más alegre.
porque menos problemas tienes. En vez de tener 100 vestidos, vas a tener 6. Uf, ya te quitaste un broncón de encima. Hasta ahorraste. ¿Alguien más? Yo, en lo último que hablamos de sabiduría, como que no me quedó claro. O sea, la vemos a través de los 3 sellos, o sea, impermanencia, satisfacción, insustancialidad, pero ¿cómo llegamos a la realidad? ¿Cómo distinguimos entre lo que es real y lo que no es? Cuando un fenómeno aparece en tu mente como algo permanente, satisfactorio y existiendo por sí mismo, es cuando estamos en la ignorancia. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Háganlo ahora que regresen a sus casas. En nuestras mentes, nuestras casas aparecen como algo muy fijo, muy sólido, muy permanente. Cuando llegues, hoy háganlo, es un ejercicio muy fácil. Cuando llegues a tu casa, te puedes decir tú, esta casa fue construida en el año 2001, tiene 25 años de vida, algún día se va a caer. Empiezas para que tu mente, que ya se llama en la filosofía hegeliana, le dice cosificación. Nuestra mente tiende a cosificar y a crear cosas que tienen movimiento, a crearlas como cosas que no lo tienen. Eso se llama cosificación. Por ejemplo, si tú tienes una relación con una persona muy conflictiva y la cosificas, tú crees que esa relación muy conflictiva con esa persona va a ser permanente, eterna y nunca va a acabar. Nuestra mente trabaja mucho así. Nuestra mente es muy, acuérdense que nuestra mente es muy conchuda y es mucho más fácil ver las cosas como permanentes como impermanentes. Si tú ves las cosas como permanentes, no las vas a cuestionar. Ah, sí, está mi casa, mi cobija, yo, tú, mi enemigo, mi enemiga, mis amigos, mis enemigos, mis desconocidos. Y se acabó. Pum, armas toda tu estructura. Entonces, hay que estar abusaditos nomás de cuando tengamos una experiencia, tengamos una emoción, tengamos una circunstancia, saber, esto es impermanente, esto es insatisfactorio, es insustancial. No decirlo así como lo estoy diciendo yo, sino que comencemos nosotros a intuir que las cosas no son como se nos presentan en nuestra mente. Es una intuición, que también tiene obviamente sus características intelectuales, pero ese trabajo es un trabajo de intuición. Comienza a decir, esto es impermanente, esto está vacío de esencia, esto es insatisfactorio. ¿No? Si ves una comida ahí, un tibón que te van a dar hoy en la tarde ahí en tu casa porque llegaste y no sé qué, y tú, te salida, esto se va a acabar. Claro, no es para echarte a perder el tibón, ¿no? Es para cuando te lo acabes, no te frustres y no te produzcas sufrimiento. Ay, se me acabó el tibón. ¿Cuántas veces no has hecho eso? Que tienes una experiencia satisfactoria, una experiencia de placer, una experiencia de felicidad y se acaba y estás sufriendo porque se acabó. Pues, ¿qué creías que iba para la eternidad? Entonces empezamos a ver las cosas tal y como son. Es un camino muy gradual y muy sutil porque nuestra mente está muy acostumbrada a lo que te estoy diciendo. A ver las cosas, decía en un sutra Siddhartha Gautama, vemos las cosas impermanentes como permanentes. Vemos las cosas que son insatisfactorias como satisfactorias. Y vemos las cosas que son completamente vacías de esencia como con esencia. Son los 3 grandes errores de visión que tenemos. ¿Cómo se hace? Pues estando despierto. Por eso necesitas meditar. Estar despierto, estar abusados. Nada de distraerte. Aquí está pasando esto, yo veo esto, puedo hacer esto, esto va a acabar así, puede acabar así. Y empiezas a moverte de una manera, nosotros le llamamos mentalmente más hábil. Y cuando somos mentalmente más hábil, de manera casi automática tus emociones negativas y tus pensamientos perturbados tienden a disminuirse. Entre más sabiduría desarrollamos, menos emociones negativas hay. De hecho, se dice que el antídoto más poderoso frente al sufrimiento se llama sabiduría. Entendemos y comprendemos.
¿Alguien más? No se valen preguntas en la comida, ¿eh? Porque, ay, gente que ahora háganlo ahorita, que la comida ya no soy maestro en la comida yo. Ya soy calamita nomás. ¿Todo claro? Renuncia, bodichita y sabiduría. Práctica la cosa, ¿no? Bastante práctica, bastante. Lean, ahora que lean, que ya terminemos, lean el texto de Tsongkhapa, les va a gustar, van a tener mucho más elementos para... No toquen cientos de otros temas, pero van a tener muchos temas, les garantizo que lo van a disfrutar mucho la lectura. Sí. En este sentido de evitar el sufrimiento, o yo de aportar algo para evitar el sufrimiento de una hermana con la que convivo mucho. Seguido tiene dolor de cabeza o algunas partes del cuerpo, y como se habla del Reiki y algunos puntos que presiona por estos circuitos meridianos que se pueden aliviar, ¿no? Y seguido digo, salud. Gracias. Pues sóbate tal punto para el dolor de cabeza y sóbate aquí y acá. Y lo hace en el momento. Y luego, y se le olvida, salud. Y se le olvida, y se le olvida. Yo con ella siempre procuro pues darle algunas técnicas o a ver qué puedo hacer para ayudarle a que se equilibre su presión arterial y así, ¿no? Pero pues como que tengo que estarle dice y dice, recuerde y recuerde. Entonces pues llega un momento en que yo digo, bueno, pues es que si ella ya se lo he dicho muchas veces, y si no lo hace, que siga con su dolor o algo, pero a veces no sé, pienso a lo mejor digo, bueno, si yo puedo hacer algo para que se le libere su dolor de cabeza y no lo hago porque ya se lo dije 1000 veces y no lo hace, como que luego me entra culpa, pero por otro lado pienso, pues es su proceso de ella hasta que ella aprenda, o no sé, algo tiene que aprender de ello y ella aplicarse para estar ella mejor, para poder liberarse ella misma. Si quiere, puede ser que no lo haga nunca, no tiene por qué hacerlo. Exactamente. Entonces, pues yo no tengo entonces que guardarme ese como remordimiento. Pues tú haz lo que... Mira, en nuestra práctica decimos que, 1, no podemos conocer la mente de los demás. 2, no podemos conocer la de nosotros. Entonces, procuren en esas experiencias, que todas las tenemos, personas de esa naturaleza, no tratar de meterse en la mente de la persona. Tú tienes que hacer lo que sabes hacer, lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer, y ya la persona será responsable de su propio karma. Nosotros no tenemos por qué asumir karma de los demás. Eso ténganlo claro. Tú ofréceles tu sabiduría, lo que sabes de Reiki, los puntos de acupuntura. Si esa persona quiere hacer lo que lo haga, si no, pues no lo haga. No tiene ni por qué enojarte, ni por qué decepcionarte, ni por qué gritarle, ni nada. Es su karma. ¿No? Sobre el precepto de no matar, que hablamos de que también es no destruir aquello que no te es agradable. Sí. ¿Qué pasa cuando uno tiene que poner límites? O sea, ¿dónde está el no destruir, pero también no dejar que me... O que destruyan también. Ajá, o que me destruyan. O sea, ¿dónde está el límite? Esa es una pregunta profunda y que se nos hace mucho. Mira, cuando nosotros decimos evitar lo más posible, no destruir aquello que está creado, no estamos dando permiso para que la gente asesine, o para que la gente robe, o para que la gente golpee, o para que los padres o madres golpeen a los niños de 5 años. No estamos diciendo eso. No estamos, o sea, no es, a ver, el límite que nosotros podemos poner se llama resultados. Si ahorita les voy a poner un ejemplo del mismo Buda Siddhartha Gautama. Si tu acción, nosotros
Es que me estoy yendo para atrás. Nosotros no evaluamos las acciones por sí mismas. Evaluamos las acciones por la motivación. Y a veces tú vas a tener que poner límites y vas a tener que poner cierta autoridad y a veces hasta cierta violencia para parar una acción que pueda producir, que si se da esa acción va a producir mucho más sufrimiento. Más vale un sufrimiento de 10 que un sufrimiento de 100. ¿Está claro? Cuando decimos no destruir aquello que está creado, no estamos dando permiso. Lo que estamos es enfocándonos cómo manejar las situaciones donde necesitamos poner un límite para que no se produzcamos. La idea es muy clara. Acciones que producen bienestar y felicidad son virtuosas y acciones que producen sufrimiento son acciones no virtuosas. Esas acciones no virtuosas sí esperamos acabarlas, destruirlas, y las acciones virtuosas esperamos cultivarlas. ¿Cuál es el metro para medir las cosas? Si eso está produciendo más felicidad o más sufrimiento. Hasta te pregunta nomás. Si está el niño ahí y va a meter la mano en un enchufe, pues más vale que vayas corriendo y le des un manotazo antes que meta la mano, porque si mete la mano va a sufrir mucho más que tu manotazo. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí tú evalúas, le doy el manotazo así, no muy fuerte, porque tampoco, le doy el manotazo así y él va a entender que no debe hacer eso. Y si tienes un niño adolescente, igual. Anda ahí y llega a las 4 de la mañana, oye, te me metas a tu cuarto y ya no vas a salir en una semana y te pones brava y lo castigas y le quitas el celular y te patea la puerta y tú la vuelves a agarrar hasta que vuelve a entender que no puede estar llegando todos los días a las 4 de la mañana. Y tienes que poner, ¿qué le estás haciendo? Estás evitando que él sufra. Porque le puede pasar miles de cosas a esas horas. ¿Te fijas? Pero tú tienes que evaluar. Si mi motivación es crear, bajar el sufrimiento y crear un estado de felicidad. Si mi acción crea más felicidad y menos sufrimiento, actúo. En vidas pasadas de Siddhartha Gautama, es un ejemplo clásico, se repone en el budismo. No es para que lo hagan, por cierto. Dicen que Siddhartha Gautama tuvo muchas vidas pasadas y en unas vidas pasadas fue marinero. Y se dice que iban en un barco que estaba lleno de tesoros. Y iban como 400 marineros. Y en un momento, el que fue Siddhartha Gautama escuchó que el capitán dijo: voy a matarlos a todos para quedarme con el tesoro. Entonces dijo el que fue Buda Siddhartha, dijo: ¿qué hago? Pues lo voy a tener que matar. Y lo mató al capitán para poder salvar a los 400 marineros. Y se dice que en ese momento se fue, cuando murió en esa vida, él se fue a vivir el infierno y tuvo que vivir la experiencia infernal por salvar a los 400. El karma no te lo quitas, por cierto. El karma no te lo quitas. Y tuvo que vivir años y años y eones en el infierno Siddhartha Gautama porque mató a ese capitán, pero salvó a los 400. Y eso por eso ayer les comentaba, ¿te acuerdas? Que decían, el budismo no es moralismo, el budismo es ética, es un comportamiento dirigido a bajar el sufrimiento y a elevar las causas de la felicidad. No necesitamos moral para eso, necesitamos ética. Pues vean el ejemplo que les di del niño del Oxxo, pues, ¿no? A veces vas a tener que mentir, a veces vas a tener que dar patadas, ni modo. A veces vas a tener que ir al Ministerio Público a meter una demanda. Ese cuate anda golpeando a todo el mundo, es un cuate bravo, el que se pone alcohólico y prende su radio a todo, sus bocinotas a todo volumen en toda la colonia y ya están ustedes cansados. Pues tengo que ir al ministerio y meterle una demanda a ver si lo pagan. Está afectando a todos los demás. Los demás son más importantes que uno. Uno nunca es más importante que los demás. Es que ese es el tema ya del otro tema. ¿Sí? ¿Más o menos clarito? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos a descansar unos minutos, unos 15 minutos. Hacemos una pequeña meditación. Hacemos la reflexión. Ahí lo que vamos a hacer es
en la reflexión, y una para que lo vayan viendo. Ahí van a decir su nombre, de dónde vienen, qué se llevan del retiro, ¿no? Y lo más importante que hacemos en esa mesa o en ese diálogo que tenemos es fundamentalmente qué voto haces. No, es que ahora sí voy a meditar, ahora sí 10 minutos diarios. Ok, ¿no? No, que ahora sí voy a leer por lo menos un libro de budismo al mes. Ok. No, que ahora sí me voy a levantar temprano a hacer ejercicio. Cualquier voto, que lo hagas público para que lo sientas un poquito más. Yo sí voy a hacer el voto de levantar más temprano, que estoy muy flojo últimamente.